Buenas tardes, esto es una grabación adicional también para complementar las clases de distancia de lengua 1 distancia, ya que tenemos muy pocas clases y quiero asegurarme de haberos grabado todo lo posible. Habíamos visto el mester de juglaría, ¿de acuerdo? Habíamos visto hace poco lo que serían los cantares de gesta y los romances, ¿verdad? Que habíamos visto el cantar de Miocid, famoso, y los romances, de los cuales también os hablé y además os conté algo sobre los romances fronterizos en otro vídeo. En este otro vídeo ya voy a empezar a contaros sobre el mester de clerecía. Mester de clerecía significa oficio de clérigos, ¿vale? El mester de juglaría era de juglares, que eran no religiosos. Entonces ahora vamos a ver el oficio de los religiosos, de los clérigos. Vamos a ver los apuntes que tenemos aquí de este libro de Marea Verde. Dice: se trata de una especie de escuela poética de carácter culto, ¿vale? El de juglaría se consideraba menos culto que el de clerecía. No es que fueran incultos, pero el de clerecía es, en principio, un poco más culto que el de juglaría, ¿vale? Y está vinculada, como dice el nombre, al estamento clerical, a los clérigos, a la gente de la iglesia. En la Edad Media recibían el nombre de clérigos todas aquellas personas que sabían escribir y dominaban el latín. Es que obligatoriamente la gente, los pocos que sabían latín y que sabían escribir, eran gente de la iglesia. Es que no es que la gente que supiera escribir fueran clérigos, es que los clérigos sabían escribir y sabían latín, ¿de acuerdo? Estas personas abandonaron el latín poco a poco y empezaron a escribir en lengua romance. A partir de cierto momento, sobre todo a partir del siglo XI-XII, ya los clérigos, aunque siguen leyendo en latín, empiezan a escribir en romance. Y romance es, ¿vale? Lengua romance se refiere a la lengua parecida al castellano, ¿de acuerdo? O sea que ya no es latín, es una lengua derivada del latín. Las lenguas romances. Lenguas romances son el gallego, el portugués, el asturiano, el leonés, el aragonés, que es que había muchas lenguas ya derivadas del latín y que luego pues algunas fueron decayendo, como el asturiano y tal, y el leonés, pero otras pues se fueron extendiendo, como el gallego portugués, ¿no? Que luego ya se separó en gallego y en portugués, el catalán, el castellano, por supuesto, y ya está, ¿vale? Porque luego otras pues que dialectos más pequeños pues desaparecieron, pero en un principio no se distinguían muy bien unas de otras, ¿vale? Entonces por eso no dice aquí castellano, dice lengua romance, porque no quieren arriesgarse a decir algo que no sea verdad, ¿vale? Entonces empiezan a escribir en el romance. Algunos escriben en algo parecido a catalán, otros escriben en algo parecido a castellano, ¿no? Todavía estamos muy cerca del latín. Y esta escuela, el mester de clerecía, muy importante, empieza a desarrollarse entre los siglos XII y XIV, es decir, XII, XIII y XIV, ¿vale? Y sobre todo XIII y XIV, ¿vale? Vamos a ver que aquí esto del siglo XII es muy temprano para hablar de mester de clerecía, pero bueno, sobre todo el siglo XIII y XIV. Bueno, ¿qué características tiene el mester de clerecía? Pues dice que lo primero, que su finalidad es enseñar deleitando, prodesse et delectare, ¿vale? En latín. Enseñar deleitando quiere decir que tiene que enseñar algo útil, ¿no? Tiene que ser didáctica, tiene que ser una literatura que enseñe cosas a la gente y que además enseñe de una manera agradable, de una manera que deleita, una manera agradable, que es pues con un cuento, con historias curiosas, ¿no? Siempre pues no se trata de imponer algo que hay que aprender, sino que se contaba un cuento muchas veces, o había un relato con alguna acción, con personajes, con historias que atraían la atención de la gente, y con esto pues se enseñaba algo, ¿no? Las obras se transmiten por vía escrita,
Es decir, que esto, aunque se recitaba oralmente, no se transmitía oralmente, es decir, que había monjes, había gente, había clérigos, de este mestre de clerecía, había clérigos que lo copiaban por escrito y esos libros pasaban de unos monasterios a otros, de generación a generación, ¿no? O sea que pasaban a lo largo de los siglos, del tiempo, estos libros, pero de manera escrita, de manera que sabemos cómo era originalmente lo que recitaban. Aunque, o como os digo, se recitaba, o sea que se escribía porque copiaban el libro, pero luego esos libros estaban pensados para recitar, para aprendérselos de memoria y recitarlos, o bien leerlos en voz alta. Prefieren los temas religiosos, aunque también aparecen obras de temas históricos, ¿vale? Del mestre de clerecía. Había, en concreto, un poema, porque esto estaba en verso, que es el poema de Fernán González, que es el héroe fundador de Castilla, un poco parecido al Cid, ¿no? Pero es un personaje que es como al que se le atribuye la independencia de Castilla respecto a León, ¿no? Entonces, eso está escrito por clérigos también y pertenece al mestre de clerecía, aunque está contando algo que no es religioso, ¿vale? Entonces, predominan los temas religiosos, pero hay algunos otros temas que son históricos. Sus obras están escritas en lengua romance, que ya lo hemos dicho, que es una lengua parecida al castellano, ¿no? Bueno, va a haber en castellano directamente, se puede decir que está en castellano. Lo que pasa es que habrá otros clérigos que también escriban en catalán o en otras lenguas que no son castellano. El lenguaje es sencillo, ya que van dirigidas a un público poco instruido. Y esto ya os contaré por qué, os lo cuento ya, ¿vale? Los clérigos se esforzaban mucho en hacer que la gente fuera a la iglesia. Por lo tanto, los textos que escribían y que recitaban estaban pensados para el público en general, para gente del pueblo, para campesinos, para comerciantes, para artesanos, para gente normal, que no iba a la iglesia. Entonces lo que querían era instruir a la gente fuera de la iglesia y además conseguir que fueran más a la iglesia, porque esto significa que no iban mucho a la iglesia, ¿no? La gente siempre se piensa que la sociedad medieval era muy religiosa y la realidad es que no era tan religiosa cuando los clérigos se esforzaban tanto en que la gente fuera a la iglesia. Si se esfuerzan en que la gente vaya a la iglesia es que no iban a la iglesia, ¿verdad? Es como el que pone carteles de no fumar, eso es porque se fuma, ¿no? Pues que haya muchos libros para que la gente vaya a la iglesia significa que la gente no iba tanto a la iglesia. Las personas que escriben estas obras, los clérigos, son personas cultas, ¿vale? Han leído mucho, saben latín, ¿no? Que utilizan una estrofa llamada cuadernavía. Cuadernavía es el nombre de la estrofa que utilizan, que son 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas, monorrimos, que va a tener la misma rima todo el rato. Y es rima consonante, ya no es rima asonante como habíamos visto en los romances, ¿vale? Que solo rimaba una vocal. La rima de el mestre de clerecía, de la cuadernavía, es rima consonante. Y dice aquí que recuerda que los versos de más de 12 sílabas tienen una pausa obligatoria en el medio, que se llama cesura, ¿vale? Y que los divide en 2 partes iguales que se llaman hemistiquios, ¿vale? Los hemistiquios y la cesura, esto es con los versos largos de más de 12 sílabas, ¿de acuerdo? Y que estos hemistiquios, cuando estamos contando las sílabas de un hemistiquio, tenemos que contarlos como si fuera un verso independiente, porque a veces tenemos una palabra aguda en medio del verso y eso significa que hay que sumar una sílaba, ¿vale? Por eso dice aquí, considerados versos simples para su medida. Cuando estemos midiendo un verso alejandrino de 14 sílabas, cuando contemos las 7 primeras sílabas, tenemos que ver si hay una palabra aguda que sume una o esdrújula que reste, o si se queda igual, tener cuidado de no hacerla sin alefa, ya que se considera un verso simple, un verso independiente, cada verso de 7 y otro de 7.
Más adelante buscaré algún ejemplo para enseñaros esto. Vale, este no está, como está traducido a castellano moderno, este no está bien, porque son 8 más 8, ¿vale? Vale, es que claro, no está bien porque estos están modernizados a castellano moderno, entonces no miden 7 y 7, ¿vale? Tengo que buscar un ejemplo que se entienda, porque el castellano del siglo XIII es muy difícil, pero que sea en castellano moderno también de 7 más 7, ¿vale? Para que os enseñe cómo son los versos alejandrinos que tienen hemistiquios y cesura, ¿vale? La pausa en medio que se llama cesura y las dos mitades iguales que se llaman hemistiquios. Venga, vamos a ver qué autores, bueno, antes de autores y obras, os tengo que enseñar este manifiesto del Mester de Clerecía. Esta estrofa, como veis, son 4 versos, esto es una cuadernavía, ¿vale? Vamos a poner aquí, que la veáis en grande. Y como veis, en la letra gótica, esto pues era difícil de leer, ¿no? Y a veces separan unas letras, otras veces las juntan, y muy importante ver que se parecen mucho las S a las Fs, ¿vale? La S, aquí dice mester, ¿no? Y aquí, como veis una M, E, y esta F no es una F, esto es una S, ¿vale? Es que la S se ponía como una cosa alta, ¿no? Aquí dice mester, traigo, ¿no? Fermoso, así, aquí sí que es una F, ¿vale? Como es un poco diferente, veis que tiene más forma de ganchito por arriba, ¿no? Esta es una F. Mester traigo fermoso, ¿vale? Esto es que traigo un mester hermoso. Non, aquí nos pone una rayita porque no, el adverbio no tenía una N más, decían non, ¿vale? Entonces esta N de sobra la ponen con una rayita encima para indicar que está abreviada la palabra. Non es, y como veis la S, le ponen un palo, que esto es la S. Non es de joglaría, porque no existía la J, joglaría, ¿no? Que esto es que está diciendo, traigo un mester hermoso que no es de juglaría, ¿vale? Porque está diciendo que es mejor, ¿vale? Es mester es sin pecado, que pone aquí, mester es sin pecado, K es de clerecía. K significa porque, ¿vale? En castellano del siglo XIII. K es de clerecía, porque es de clerecía. Es mejor este mester porque es sin pecado, que es de clerecía, ¿vale? Porque es de la iglesia, entonces es un mester sin pecado. Fablar, curso rimado por la cuadernavía, pone aquí fablar, curso, ¿veis la S que parece una F? Fablar, curso rimado por la cuadernavía, aquí esto es una abreviatura también de por la cuadernavía. Y esto quiere decir, fablar curso rimado es hacer frases rimadas, ¿vale? Hablar, fablar, ¿no? En latín la H es una F, fablar, ¿no? Curso rimado por la cuadernavía, que es así, que ya llamaban así a la estrofa, ¿no? A sílabas contadas lo que es gran maestría, ¿vale? Aquí dice a sílabas con 2 L's, la S que parece una F, sílabas contadas, K es gran maestría, porque es gran maestría. Está diciendo que es una maestría, es de gran talento, ¿no? Que es de gran maestría hablar, o sea, hacer estas estrofas a sílabas contadas, porque todas van a ser de 7 más 7, ¿no? Mester traigo fermoso 7, non es de joglaría 7, ¿vale? Si lo leemos en castellano medieval, todas son 7 más 7, y como veis, en muchos casos la cesura, que es la pausa aquí en medio, la ponen con una coma, o bien incluso ya se nota que acaba aquí un sintagma y empieza otro, ¿no? Pero muchas veces hasta tenemos una coma en medio para indicar que aquí hay una pausa central que se llama cesura, que separa un hemistiquio de otro hemistiquio,
¿vale? Aquí si lo veis, fablar, curso rimado 7, por la cuadernavía 7, ¿vale? A sílabas puntadas 7, es gran maestría 7, ¿de acuerdo? Aquí no hay sinaleja, ¿vale? son dos vocales abiertas, entonces son dos sílabas, ¿de acuerdo? Aquí no hay sinaleja. Es gran maestría, es gran maestría. Aquí también se separan, ¿vale? No es maes, sino maestría, ¿vale? Son 4 sílabas esto. Bien, pues esta estrofa es la que, digamos, establece en uno de los libros de esta época que vamos a ver, el Mester de Clerecía y la Cuadernavía, que es su estrofa predilecta, ¿vale? La estrofa que más se va a utilizar en este conjunto de poemas que se llama Mester de Clerecía, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con autores y obras. Gonzalo de Berceo, ¿vale? Pero bueno, antes de Berceo vamos a hablar de estos dos, porque está mal ordenado el libro, ¿vale? Libro de Alejandro y libro de Apolonio. Libro de Alejandro es un libro de Mester de Clerecía, escrito en estrofas de Cuadernavía, que habla de Alejandro Magno, el gran conquistador griego, macedonio, ¿vale? Porque esto es siempre un modelo a imitar por todos los reyes o todos los poderosos de la Edad Media. Entonces, Alejandro Magno, que era de la antigüedad, tenía tal fama que en la Edad Media se seguía hablando de él, ¿no? Trata uno de los temas recurrentes de la literatura europea. La figura de Alejandro Magno aparece adaptada al periodo medieval, ¿vale? Y de aquí viene esto de los alejandrinos, ¿vale? Porque aquí es donde utilizan la estrofa que científicamente se llama tetrástrofo monorrimo. Tetrástrofo es de forma de 4 versos y monorrimos que solo tiene una rima, porque todos riman en la misma rima. Aquí, si os habéis fijado, dice aquí joglaría, clerecía, vía, maestría. Esto rima consonante porque rima toda la terminación de la palabra, rima igual, y es la misma rima en los 4 versos, ¿vale? Por eso se llama tetrástrofo, porque son 4 versos, monorrimo, porque solo tiene una rima, ia, 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 ¿vale? Entonces, una vez visto esto, aquí en el libro de Alejandro, como es uno de los primeros que aparecen, pues se llama versos alejandrinos a los versos de 14 sílabas, que son los que se utilizan en esta época, en España, ¿vale? Versos alejandrinos. Muy importante, este libro todavía no tenía autor, es decir, era anónimo. Lo ha escrito algún clérigo por encargo. Alguien pagó a ese monasterio o a ese clérigo en concreto para que escribiese este libro, ¿vale? Entonces, como era por encargo, el que lo escribió no consideró importante decir su nombre. Él ya había hecho su trabajo y se llevó su dinero, ¿no? Entonces, es anónimo, ¿vale? Es anónimo porque se escribió por encargo, como muchas obras medievales, y en este caso, en una época muy temprana donde ni siquiera el autor tenía conciencia del valor de su obra, ¿no? Lo dejaba hecho, pero no dejaba su nombre para que se recordase su nombre, ¿vale? El libro de Apolonio es algo parecido, también es anónimo, el libro de Apolonio. ¿Y quién es Apolonio? Era un rey de Tiro. Tiro es una ciudad de Fenicia, ¿vale? De Palestina. Entonces, Tiro era una ciudad muy rica en la Edad Media y anteriormente, porque es una ciudad comercial, con un buen puerto para todos los barcos que venían del Mediterráneo, ¿no? Y además que tenía mercancías de Oriente y de todo, ¿vale? Entonces, el libro de Apolonio también es una de las primeras manifestaciones del Mester de Clerecía y es una historia abigarrada y confusa sobre Apolonio, el rey de Tiro, que se va de aventuras, deja su reino por ir
pues bueno, pues a intentar buscar a su amada porque está enamorado, luego se lo raptan, luego se escapa, luego, bueno, toda una historia de aventuras que sería largo de explicar. Vale, y ahora ya sí, ahora vamos a el autor más importante del siglo XIII. Este sí dejó su nombre, Gonzalo de Berceo, ¿vale? Gonzalo de Berceo es el primer autor de nombre conocido de la literatura española, porque si antes hemos visto el Cantar de Mio Cid, era anónimo, ¿no? Que es anterior, el Cantar de Mio Cid era en el siglo XII. La lírica era anónima, las jarchas mozárabes, las cantigas de amigo y los villancicos castellanos eran anónimos siempre. Y luego la lírica culta es posterior al siglo XIII, es el siglo XV. Entonces es que no, en este momento no había nadie que hubiera dejado su nombre escrito en una obra, salvo en este momento Gonzalo de Berceo. Vale, pues este es un clérigo de La Rioja, es un clérigo riojano, del que tenemos muy pocos datos. Lo único que sabemos es que se llamaba Gonzalo y que era de Berceo, ¿vale? Escribió obras vinculadas a los santos y a la Virgen. Trabajaba para la Iglesia, para su institución, y se dedicaba a esto, a escribir obras para recordar a los santos, hablaba de sus biografías, ¿no? Hacía agiografías, que son vidas de santos, como Santo Domingo de Silos o Santa Oria, y luego pues a la Virgen. Y a la Virgen tiene una obra muy importante, que es la más importante, que es esta, Milagros de Nuestra Señora. ¿Vale? Milagros de Nuestra Señora es la obra más importante de Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora, lo tenéis que aprender. Y aquí, pues, Gonzalo de Berceo quiere defender una idea, que es que la Virgen, a la que la llama la Gloriosa, o de otras maneras, pero también muy conmemorativas, ¿no?, sobre la Virgen, dice que la Virgen intercede por las personas que le son devotas. Entonces quiere decir que da igual qué pecado hayas cometido, que si te encomiendas a la Virgen, ella te va a salvar, aunque sea en el último momento, ¿no? Entonces, por eso intentaba captar feligreses, captar adeptos, captar más devotos, ¿no?, para que la gente se hiciera más creyente, para que fuera a la iglesia, además, a recitar Ave Marías, a saludar a la Virgen, porque quería decir que siendo devoto de la Virgen se te podía perdonar cualquier pecado, ¿no? Eso es lo que quería decir. Dicen, todos los milagros tienen la misma estructura. Se narra cómo la Virgen actúa a favor de un devoto suyo que está en peligro, o simplemente ha acabado mal, ¿no?, incluso ha muerto, y este devoto salva su alma gracias a su intercesión, ¿vale? Salva a veces su vida, si es que es un milagro que ocurre en vida, o a veces si ya ha muerto o va a morir, pues por lo menos se salva su alma, ¿no?, gracias a la Virgen, por encomendarse a la Virgen. Por la Virgen van a luchar ángeles contra demonios, o la Virgen va a espantar los demonios, ¿no? O sea, que es una Virgen poderosa, autoritaria, que va a defender con denuedo, ¿no?, con firmeza a sus devotos, esta Virgen. Luego, en cambio, en el siglo XIV vamos a tener un autor completamente distinto, un autor que va a mantener el estilo del Mester de Clerecía, ¿vale?, con la cuadernavía, con rima consonante, ¿no?, pero que va a ser una temática totalmente distinta, ¿vale?, porque va a usar ese formato de los libros del Mester de Clerecía para algo que no es de clerecía, prácticamente, o muy poco, ¿vale? Y es la obra Libro de Buen Amor, o del Buen Amor. El Libro de Buen Amor es la obra del arcipreste de Hita, ¿vale? Un arcipreste es como un cargo
un cargo que ocupa el control del buen comportamiento de los clérigos, de los monjes también, ¿no? O sea, un arcipreste pues es alguien que vela por el buen comportamiento de los frailes y de los clérigos, de los monjes. Pero del que no se sabe tampoco casi nada, ¿vale? De hecho, esto de arciprestedita es muy extraño porque ahora, con lo que os voy a contar del libro, parece increíble que un arcipreste pueda decir estas cosas. Por eso se cree incluso que esto era falso, que era un seudónimo, que lo escribió alguien que no era el arciprestedita, ¿vale? También encontramos eso, que no encontramos características propias del Monasterio de Crecía, no solamente, sino también temas profanos, porque el libro se llama el libro de buen amor, entonces va a hablar muchas veces de amor, y de amor carnal, y de conquistas amorosas, ¿vale? Se tiene mucho humor y mucha ironía, porque va a hacer bastantes parodias y bastantes burlas, ¿no? Un poco, pero buscando medio en serio, medio en broma, lo que va diciendo es que el amor es bueno cuando se lleva de buena manera, no es siempre un pecado, ¿no? Está diciendo como defendiendo el amor, y no solamente a una esposa, sino en este libro el personaje que aparece el propio arcipreste en el libro, dando consejos de amor y dando consejos de cómo conquistar mujeres, con lo cual es un libro muy vitalista, un libro de disfrutar la vida, el libro este de buen amor. Habla de cómo conquistar dueñas, que son mujeres separadas. Una dueña es como doña, ¿no? Entonces es como una señora. Va a hablar de cómo conquistar una monja, cómo conseguir el amor de las monjas, ¿no? Y ahí pues eso nos cuenta sus aventuras amorosas, desgraciadas, con la intención de aconsejar al lector sobre cuál es el buen amor, ¿vale? Para que luego no se vaya por el amor pecaminoso, para que no se deje llevar por vicios, para que no se deje llevar tampoco por la derrota, sino que también intente buscar el amor porque es bueno para vivir, ¿vale? Sus encuentros con rudas serranas, ¿vale? También va a ir al monte a intentar ligar, va a intentar ver qué puede pasar con algunas serranas, que son mujeres muy rudas, que viven en el monte, y en este caso, en el libro de Buen Amor, son feas, ¿no? Son grandes, gordas o fuertes, ¿no? Son feas, ¿no? Las serranas del libro de Buen Amor, porque luego, un siglo después, otro autor, que es este Marqués de Santillana, el Marqués de Santillana, que es un poeta de lírica culta, va a hablar de las serranas, pero bien, bonito, ¿no? Como mujeres bonitas, jóvenes, guapas, ¿no? Pero previamente en el libro de Buen Amor las serranas van a ser rudas y feas, ¿vale? Primero con el arcipreste las serranas son rudas, feas, maleducadas, pero en el sentido también de que no les importa acostarse con alguien. O sea, estas serranas, de hecho una de ellas va a coger al arcipreste de Ita en el libro, lo agarra fuerte del brazo, lo mete en su cabaña y allí pues abusa de él prácticamente. Para que luego digan que este libro es machista, ¿no? Es esta mujer, una serrana, es la que abusa de un hombre, en este caso, porque él no se puede resistir a una mujer tan bruta como es esta. Bueno, entonces, estos serían estos 4 libros que tenéis que saber, ¿de acuerdo? El libro de Alejandro y el de Apolonio, que son anónimos, el de Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y luego el libro de Juan Ruiz, arcipreste de Ita, el libro de Buen Amor, ¿vale? Y en este libro pues hay humor, ironía, pero que ya hay temas profanos, no es todo religioso. Bueno, el libro de Buen Amor, que os voy a contar aquí brevemente, trata lo siguiente. Es un libro bastante complicado porque recoge muchos temas, géneros
es muy variado, no es constante, tiene distintas partes, ¿vale? Y es una especie de autobiografía amorosa, satírica y didáctica del propio Juan Ruiz, ¿vale? Esto no hace falta, aquí está tilde, esto está mal, ¿vale? Entonces Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, en primera persona va a hablar de sus aventuras y desventuras amorosas, de forma humorística, satírica, con un poquito de burla, ¿no? Incluso de sí mismo, de la propia Iglesia y incluso también de algunas mujeres, ¿no? Pero enseñando, didáctica, ¿vale? Y también nos recuerda aquí que las obras medievales tenían como objetivo enseñar delitando, prodesse et delectare, ¿no? Enseñar delitando. Pues claro, nos va a enseñar sobre amor, pero con humor, haciendo bromas y cosas que son divertidas, y por lo tanto pues es muy buen libro. El arcipreste narra en verso sus aventuras o desventuras, porque muchas le salen mal, amorosas, con diferentes mujeres para dar ejemplo de lo que no debe hacerse. Sin embargo, lo que cuenta es con frecuencia tan divertido y gracioso que parece estar incitando a todo lo contrario de su intención declarada: mostrar el buen amor y evitar el carnal pecaminoso. Quiere decir, el libro nos está diciendo que quiere mostrar el buen amor y evitar el carnal y pecaminoso, pero claro, lo dice con tanto humor y con varias experiencias que es que dan ganas de tener amor pecaminoso. O sea que es un libro un poco ambiguo, con un ingenio que hace dudar de qué es lo que quiere exactamente, y eso es muy bueno en literatura, porque la literatura está para hacer pensar, no para decir lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, después de muchas negativas, requiere, porque claro, el hombre no liga, ¿no? Requiere los favores de una especie de Celestina. Una Celestina es una alcahueta, ¿vale? Que es una mujer que media, que negocia con otras mujeres para que un hombre que es el que paga para esa Celestina para que le haga el trabajo, pues esa mujer se fije en él, ¿no? Es como lo típico de decir, pues mira que yo tengo un primo que es muy guapo, que sabe mucho, que es muy buen hombre, que es fiel, no sé qué, que ¿por qué no hablas con él, no? O habla con él que tal, incluso preparar a lo mejor un encuentro para que se hablen los dos fortuitamente, pero que está preparado, ¿no? O sea que esta mujer se llama Trotaconventos, debería ir con mayúscula porque es el nombre que tiene ella, Trotaconventos. Se llama así porque esta mujer va por los conventos buscando monjas jovencitas a las que les pueda gustar el arcipreste, ¿no? Va a ir hablando con monjas para que el arcipreste de Hita, Juan Ruiz, tenga éxito amoroso con alguna de ellas, ¿vale? Y esta Trotaconventos, esta mujer que va a ser la que va a conseguirle amores al arcipreste, va a ser el antecedente literario, ¿vale?, de la Celestina, que va a ser una obra que veremos más adelante, una obra muy importante de literatura castellana y universal, ¿vale? Y consigue el amor de doña Endrina, que es una mujer así muy difícil, y después de doña Garoza, la monja doña Garoza. Yo creo que no tengo el libro leído recientemente, pero creo que no llega a conseguir el amor de ellas, ¿eh? Consigue que se acerquen, pero ni doña Endrina ni doña Garoza consiguen tener amores con el arcipreste, o dicho al revés mejor, el arcipreste no consigue tener amores con doña Endrina y doña Garoza, ¿vale? Se queda cerca. Doña Endrina está casada, entonces es muy difícil, porque está casada, entonces es una mujer que no va a conceder amores porque lo tiene complicado. Y doña Garoza es una monja que luego se muere de pronto, entonces el arcipreste va a quedar desolado, ¿no? Y además Trotaconventos, esta Celestina, también va a morir, también porque se muere de vieja. Esto pues hace que el arcipreste se resigne a que no hay posibilidad de tener amores, ¿no? Claro, y todo esto os preguntaréis ¿cómo es posible que un clérigo, que es Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, que es un clérigo, esté buscando amores y además lo esté exhibiendo publicando un libro diciendo que cómo hay que tener amores y por qué hay que tener amores, si es un clérigo, ¿no? Y los clérigos, como todos sabemos,
tienen voto de castidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es posible que un clérigo esté buscando amores y en la Edad Media además esté diciendo cómo conseguir amores y lo que le ha pasado a él intentando conseguir amores? Pues porque en este momento de la Edad Media, ¿vale?, estamos en el siglo XIV, ¿vale?, el año 1330, ¿vale?, en el siglo XIV, año 1330, 1343, porque tiene 2 ediciones el libro, 2 manuscritos, o sea, 3, y 2 son de 1330 y uno de 1343, o al revés, ¿vale? Y en este momento los clérigos en España no tenían ese, por lo menos los de los monjes, ¿no? Los clérigos de la Iglesia a lo mejor sí, pero que no tenían voto de castidad. De hecho, podían tener mujer si no le daban sus bienes a sus hijos. Es decir, que podían tener una mujer y tener incluso hijos, pero siempre y cuando no heredasen esos hijos bienes de la Iglesia, porque la Iglesia lo que no quiere es repartir sus tierras o edificios o su dinero, ¿no? Entonces estaba estaba permitido tener que los clérigos tuviesen queridas o incluso mujer. No se podían casar, pero sí que se podían juntar, por así decir, y incluso tener algún hijo, ¿no? Pues, pero que eran como bastardos esos hijos, que no podían heredar nada, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento pasaba eso, y es más, el libro se escribe con una intención que es como reivindicar ese buen amor cuando llega el momento en que los obispos de Toledo y bajo el mandato del Papa de Roma imponen ya del todo la castidad y que ningún clérigo tenga mujer, que no tengan amores, ni queridas, ni lo que se llama barraganas, ¿no? Una barragana es como una concubina, una querida, una amante, una amancebada, ¿no? Una manceba o lo que sea, ¿vale? Entonces estaba permitido hasta que se dejó de permitir, y en ese momento es donde se escribe este libro, ¿vale? Que es como un acto de reivindicación de tener amores, porque no pasa nada, y diciendo que es bueno tener amores, ¿vale? Dice Juan Ruiz. En esta obra se combina la narración con la argumentación ideológica, porque está defendiendo esta postura que os digo de que se puede tener una querida, que incluso es bueno, porque el hombre, el ser humano, sobre todo en su parte masculina, necesita una mujer, y si no la tiene, pues va a pasarlo muy mal, ¿no? Entonces está adelantándose al protestantismo, se está adelantando a todas las tendencias protestantes que habrá en el siglo XVI y XVII, ¿no? En el siglo XIV, ¿vale? Estamos en el siglo XIV y ya está diciendo, pues eso, que un clérigo tiene que tener mujer e incluso cómo buscar amores, ¿no? Y dice que su actitud irónica aparece teñida de razones morales, porque es que es eso, es un clérigo, ¿no? Sabe lo que hay que hacer y cómo educar a la gente. Lo que pasa es que ahí se está tomando, digamos, la enseñanza por libre, no está actuando a favor de la institución para la que trabaja, que es la Iglesia, sino que está por libre diciendo que los clérigos pueden tener amores y que hay que tener amores, que todo tipo de hombres puede tener todo tipo de, o sea, que puede buscar la mujer que le guste y que hay que buscar una mujer, ¿vale? Es lo que dice este libro, prácticamente, ¿no? Y da muchas enseñanzas. Muchas veces vamos a encontrar fábulas, vamos a encontrar apólogos, cuentos didácticos que están insertados entre unos capítulos y otros, ¿no? Aquí mira cómo habla del dinero. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto, hombre de respetar. Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar, ¿no? Todo esto es lo que hace el dinero, ¿vale? Hace correr al cojo, al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar, ¿vale?
sigue hablando del dinero de una manera muy divertida, muy irónica, y luego dice, en resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador, el que mueve el mundo, hace señor al siervo y al siervo hace señor, ¿vale? Que como tenga un siervo, un criado, dinero, pues se convierte en señor, y así, ¿no? Toda cosa del siglo se hace por su amor, o sea, todo el mundo lo hace lo que hace por amor al dinero, ¿vale? O sea, que fijaos con qué certeza y con qué elocuencia habla para explicar esto así de bien. Y luego, pues este labrador avaro, ya me quedo sin tiempo, lo podéis leer vosotros y si no, ya lo leo el próximo día y lo comentamos. Bueno, pues nada más, esto ha sido una clase más y seguimos el próximo día con más del Mester de Clerecía. Muchas gracias.